Hola a todos. Recuerdo cuando empecé este canal hace 1 año y medio y que ya en el segundo episodio hablé de este libro, Los pecados cometidos durante la pandemia de COVID-19, escrito por Lucas 17:10. Por cierto, me alegra anunciarles que ahora está disponible en portugués. Encontrarán el enlace en la descripción del video. La reacción de algunos extestigos de Jehová fue violenta, calificándonos de conspiranoicos, anticiencia, asesinos y otros adjetivos para desacreditarnos y silenciarnos. De hecho, esta experiencia me llevó a escribir y producir esta canción, Los Ex de la Secta, disponible en 1 decena de idiomas, lo cual es muy revelador y agradable de escuchar. Está disponible en todas las plataformas de música. En Estados Unidos, el senador Ron Paul, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, organizó una audiencia para obtener respuestas de Anthony Fauci sobre la pandemia de COVID-19 el pasado 29 de julio. Recuerdo que Anthony Fauci fue el asesor de Donald Trump en 2020 y 2021 y condujo al país al confinamiento, al uso de mascarillas, a la vacunación obligatoria, a la prohibición de la hidroxicloroquina, y esto evidentemente no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Desgracia para el presidente del país que se negaba a hacerlo, se exponía a la muerte, y algunos murieron. Aunque la justicia no se ha hecho hasta el día de hoy y en todo el mundo, por todas las infracciones a las constituciones de los países, incluido el hecho de que su cuerpo es inviolable, creo que todos los que vean el extracto que voy a mostrarles, traducido del inglés por mi software, ya es un éxito enorme. Todos los provacunas favorables a las obligaciones, los fascistas de turno que se dedicaron a condenar a los no vacunados, van a poder ponerse en la piel de Anthony Fauci y empezar a rechinar los dientes. Este episodio dura solo 9 minutos. Quédense después porque les tengo reservada una sorpresa. Voy a reiterar los comentarios del senador Johnson sobre su declaración de apertura, señor presidente. Creo que fue totalmente acertada, muy bien hecha. Señor Fauci, ¿sabe usted quién es David Schertler? Siguiendo el consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Quinta enmienda de la Constitución. ¿Qué dice la quinta enmienda de la Constitución? Por consejo legal, me abstengo de declarar invocando mis derechos bajo la quinta enmienda. No, solo le estoy preguntando qué dice. Siguiendo el consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Voy a darle la Constitución a mi asistente, él se la llevará para que la tenga como referencia en el futuro. Creo que es algo que todo estadounidense debería saber, lo que dice la Constitución. ¿Sabe quién escribió la quinta enmienda? Siguiendo el consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Entonces está invocando un derecho del que no sabe quién lo escribió ni qué dice. ¿Es correcto? Siguiendo el consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Vaya. Muy bien, déjenme contarles quién es David Schertler para la audiencia porque fue expulsado por el presidente. Es un abogado penalista de alto perfil. Ha representado a algunas personas realmente importantes como el senador Bob Menéndez. Quizás ese sea alguien a quien mis colegas demócratas recuerden que aceptó lingotes de oro como sobornos de los egipcios. Y aquí hay un artículo en el Washington Free Beacon que habla sobre por qué contratarías a alguien como David Schertler. Y el comentario es, si estás en un gran lío, a él es a quien llamas. ¿Siente que está en un gran lío? Por consejo legal me abstengo de declarar acogiéndome a la quinta enmienda de la Constitución. Claramente lo que usted piensa hoy es que de alguna manera está por encima de cualquier reproche. De alguna manera usted siente que no necesita ser tratado como un estadounidense común.
¿Me pueden hacer un favor cualquiera del público y ponerse de pie si durante la pandemia de COVID los llamaron racistas por llamar al virus el virus de Wuhan o el virus chino? Si pensaste que la regla de los 2 metros era una completa tontería, si pensaste que la vacuna no era algo que debías ponerte, si te pareció indignante la forma en que se implementó la política de uso de mascarillas, si te despidieron de tu trabajo por no ponerte esa vacuna, incluyendo a miembros del ejército, si pensaste que cerrar las escuelas fue una estupidez catastrófica, y si sentiste que decir estas cosas en esos tiempos te hacía de alguna manera una persona inferior. Doctor Fauci, ¿podría voltear y mirar a quienes están detrás? ¿No está dispuesto a hacer eso? Eso no es una pregunta. No es una pregunta para sus abogados, no es una pregunta, es una petición. Todo lo que tiene que hacer es levantar la vista de sus abogados y mirar a las personas que fueron absolutamente avergonzadas por decir lo que ahora sabemos que es la verdad. Ni siquiera puede mirarlos. Eso es una pregunta. ¿Puede mirarlos? Pueden sentarse, el público. Siguiendo el consejo de respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Hubo una madre en Ohio durante lo más profundo de la pandemia de ese coronavirus que decidió ir al partido de fútbol americano de la escuela secundaria de su hijo. No habían tenido muchas oportunidades de salir, los niños habían estado aprendiendo en la escuela y luego la escuela fue cerrada por completo. Realmente no habían obtenido mucho de esa educación. Como cualquier padre sabía, ese aprendizaje remoto no era aprendizaje en absoluto. Pero era un viernes por la noche, su hijo quería ir a ver a un amigo jugar fútbol americano, así que fueron al estadio. Se sentaron solos, lejos de todos los demás, solo una mamá, un papá y unos pocos niños. No sentían que necesitaban usar mascarillas porque era una tontería, ya que estaban al aire libre. Todos viven juntos. No están cerca de nadie. Doctor Fauci, ¿sabe usted qué le pasó a esa madre y a esa familia? Bueno, esa es realmente una pregunta muy interesante. Siguiendo el consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Fueron sacados a la fuerza de ese estadio y arrestados de inmediato por las autoridades locales. Esas políticas se implementaron porque había políticos imbéciles que escucharon las palabras de un megalómano que estaba más interesado en haber conocido a una Kardashian que en el sufrimiento del pueblo estadounidense, y ese eres tú. Tus consejos a comunidades como esa, a políticos idiotas que hacen cumplir esas reglas, llevaron a que arrestaran a esa madre por ver un partido de fútbol con su propia familia al aire libre. Cuando salió esa noticia, me dije a mí mismo, no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo sucede esto. Hace aproximadamente 6 años decidí que iba a dejar mis negocios, venderlos todos, postularme para un cargo, postularme para el Senado de los Estados Unidos. Aquí estoy, sentado frente a ustedes 6 años después diciendo, ¿quién carajo crees que eras para hacer eso? Es una completa vergüenza lo que le hiciste a este país. Y si mis colegas demócratas están ahí defendiéndote, espero que los votantes de los Estados Unidos vean los videos de cada uno de ustedes adulando a un tipo que estaba más interesado en ser una celebridad que en salvar al pueblo estadounidense. Haré de mi misión asegurarme de que cada uno de esos demócratas que hicieron eso vea ese video una y otra vez. Porque no hay defensa para lo que hiciste.
Puede que hayas tenido un legado de más de 50 años de servicio público, pero termina en una vergüenza total y absoluta. Así que permíteme darte la oportunidad de responder una pregunta. ¿Vas a disculparte, solo disculparte, con las personas a las que perjudicaste con tus acciones? ¿Vas a decir, ¿tienes la dignidad de simplemente decir que lo sientes? Siguiendo el consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Entonces no te vas a disculpar con los miembros militares que Joe Biden despidió sumariamente de las Fuerzas Armadas por no vacunarse. Por consejo legal, me abstengo de declarar invocando la quinta enmienda. Te vas a disculpar con los dueños de negocios que perdieron sus empresas, que vieron sus vidas destrozadas y que nunca se recuperarán. Por consejo legal, me abstengo de declarar acogiéndome a la quinta enmienda. Se disculpará con las madres que forzaron a sus niños pequeños a usar mascarillas y por el trauma que eso les causó. Siguiendo el consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Te vas a disculpar con los familiares de las personas que murieron porque siguieron tu consejo y no solo se pusieron la primera vacuna, sino también las 5, 6 dosis de refuerzo adicionales que no necesitaban. Por consejo legal, me abstengo de declarar acogiéndome a la quinta enmienda. ¿Te vas a disculpar con esa madre de Ohio por haber sido arrestada por ver un partido de fútbol con su familia? Siguiendo el consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Así que no sabías quién escribió la quinta enmienda. Fue James Madison. Vivió en esta ciudad. Solo puedo imaginar lo que pensaría él de alguien como tú invocando sus escritos para protegerse de la responsabilidad por las acciones que tomaste. No es ningún secreto por qué tienes que contratar al abogado más despreciable del planeta, por lo que hiciste. Espero que le estés pagando bien y espero que de una forma u otra, en algún lugar, en algún momento, respondas por tus crímenes. Aunque estas personas no hayan sido juzgadas por tantas muertes, verlas incómodas y obligadas a repetir 111 veces la misma frase durante este desfile nos aporta cierto alivio. Terminar su vida con tales acusaciones es un justo y amargo final para Anthony Fauci. Este genocidio global solo fue posible por la obediencia masiva y por todos aquellos que se arrastraron ante el Estado y creyeron en un sistema corrupto. Imaginé que una audiencia así se realizara con los miembros del Colegio Central. Lo planeamos con nuestro comité judicial. Si aún no lo han visto, el enlace está en la descripción. Anthony Fauci fue obligado por el Estado estadounidense a presentarse a la audiencia. Nosotros no tenemos ese poder, pero quizás algún día eso suceda. Así que imaginémonos en esa situación. Yo estoy en el lugar del senador Moreno y frente a mí está David Splane. Veamos cómo sería eso. Hola, hermano Splane. Nos dijiste que si nos poníamos esa vacuna, permaneceríamos en la tierra de los vivos, utilizando un versículo de la Biblia para manipularnos. Una hermana de mi grupo de predicación confió en ti. Ella conocía mi punto de vista sobre la vacunación, pero no ejercí ninguna presión. La dejé tomar su propia decisión. Ella se vacunó completando el esquema completo, tal como lo recomendaste a todos los precursores para asistir a las capacitaciones. ¿Sabes lo que le pasó? No nos sentimos incómodos cuando hay cambios y no necesitamos disculparnos por no haber entendido bien las cosas en el pasado. Entendemos que así es como actúa Jehová. Progresivamente, Él revela las cosas cuando su pueblo las necesita. Y además, el cuerpo gobernante no está inspirado ni es infalible, así que puede equivocarse en cuestiones doctrinales y en instrucciones organizativas. Esta hermana tuvo una primera enfermedad incapacitante que le impedía escuchar las reuniones incluso quedándose en casa. Luego, después de la siguiente dosis, tuvo la enfermedad del esófago martillo neumático que le impediría comer. Luego, después de la siguiente dosis, murió.
¿Vas a pedir disculpas a sus 5 hijos y a sus 3 nietos? No nos sentimos incómodos cuando hay cambios y no necesitamos disculparnos por no haber entendido bien las cosas en el pasado. A partir de julio de 2021, ustedes abandonaron su neutralidad en materia médica. ¿Puedes decirnos qué produjo ese cambio? ¿Es posible que temieran perder millones de dólares si todos los miembros de Bethel no se vacunaban? ¿Puedes decirnos por qué, de repente, a partir de enero de 2022, ya no hablaron más de la vacunación? ¿Tiene esto alguna relación con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no hacer obligatoria la vacuna? Si realmente son los representantes de Dios en la tierra, ¿se someten al gobierno del mundo o a Dios? No nos sentimos incómodos cuando hay cambios y no necesitamos disculparnos por no haber entendido bien las cosas en el pasado. ¿Por qué impusieron a todos los hermanos del mundo entero, incluidos sus hijos, que usaran mascarilla durante las reuniones 6 meses más de lo que exigían las autoridades? Piden a los ancianos que se comporten como capos, exigiendo incluso a las personas mayores que se vuelvan a poner la mascarilla si se les había bajado. ¿En qué base ejercieron discriminación hacia los ancianos y precursores que no estaban completamente vacunados, negándoles el acceso a las salas de formación cuando todas las obligaciones y restricciones ya habían sido levantadas por los gobiernos? No nos sentimos incómodos cuando hay cambios y no necesitamos disculparnos por no haber entendido bien las cosas en el pasado. Un anciano de mi congregación, que ya estaba vacunado pero no completamente, se apresuró a completar su esquema de vacunación. Terminó en el hospital a causa de una pancreatitis aguda. ¿Vas a presentarle tus disculpas? No nos sentimos incómodos cuando hay cambios y no necesitamos disculparnos por no haber entendido bien las cosas en el pasado. Tú y tus cómplices pusieron como ejemplo a las hermanas de Bulgaria que le quitaron el trabajo a otras personas no vacunadas. ¿Sabes si esas hermanas siguen todas en el mundo de los vivos 5 años después? ¿Siguen vivas en la tierra o están en el cielo? ¿Crees que ahora confían en ti? ¿Has planeado indemnizarlas? No nos sentimos incómodos cuando hay cambios y no necesitamos disculparnos por no haber entendido bien las cosas en el pasado. Y esa hermana de la congregación vecina, que presionada por su familia testigo, decidió dejarse pinchar. Tuvo una reacción inmediata, los ojos inyectados en sangre, un cansancio en todo el cuerpo que se volvió crónico. Su médico le dijo que sobre todo no debía ponerse más dosis. Sus hermanos y hermanas la tomaban por loca, ya que Jehová había pedido vacunarse. Los miembros de su familia seguían ejerciendo presión sobre ella para que se pusiera más dosis. Cuando vi eso, yo era anciano y mi conciencia me dijo, ¿por qué sigues apoyando a hombres que participan en un crimen contra la humanidad? Y desde entonces tomé el problema en mis propias manos y formé parte del comité que te expulsó a continuación, especificando las reglas que ustedes habían dado. ¿Vas a reconocer que han pecado usando su vocabulario delante de Dios, delante de sus hermanos y hermanas? ¿Vas a pedir humildemente perdón y hacer todo lo posible para reparar los daños que millones de testigos de Jehová en todo el mundo han sufrido? No nos sentimos avergonzados cuando hay cambios, y no necesitamos disculparnos por no haber entendido bien las cosas en el pasado. Entendemos que así es como procede Jehová. Poco a poco, Él revela las cosas cuando su pueblo las necesita. Y además, el cuerpo gobernante no está inspirado ni es infalible, por lo que puede equivocarse en cuestiones doctrinales y en instrucciones relacionadas con la organización. Claro, esto podría seguir por horas. Los invito a examinarse y preguntarse, ¿qué papel tuve en este genocidio? ¿He traicionado mi conciencia? ¿Sigo traicionándola ahora al apoyar a estos criminales? ¿Qué puedo hacer desde ahora para intentar reparar el daño que he causado? Si este genocidio planetario pudo llevarse a cabo, fue gracias a los obedientes. Si obedecemos sin verificar, estamos perdidos. Así que desconéctense de los medios de propaganda, verifiquen las cosas por ustedes mismos, observen lo que sucede en todo el mundo y tomen un papel activo en la resistencia.